Nosotros siempre hemos aquí hablado con mucha preocupación lo que está ocurriendo en República Dominicana, y con eso paso rápidamente a enfocar un tema muy rápidamente, dos de hecho, muy brevemente, el sistema de partidos. Y esas preocupaciones siempre las hemos expresado a partir de las experiencias que ha vivido América Latina, que ha vivido la región en los últimos 20 y algo de años. Ese proceso que para muchos la referencia obligada tiene que ver con el tema de Venezuela y los cambios que se produjeron a raíz del desmantelamiento, la caída estrepitosa de los partidos tradicionales de Venezuela. Estamos hablando de Acción Democrática y COPEI, pero no solo un fenómeno de Venezuela. Primero fue en Perú, y en Perú sabemos lo que ocurrió con el APRA. Por eso, y viene a cuento, no solamente por lo que ocurre ahora respecto a ese proceso de búsqueda y de crisis que llevó a Alberto Fujimori al poder como un golpe de suerte de la mano precisamente del APRA, que terminó catapultándolo y que terminó con la votación de un pueblo que estaba muy asustado ante algunas amenazas muy brutal con ajustes neoliberal, que finalmente este mismo señor que veían como una alternativa terminó implementando. Y antes de asumir la jefatura del Estado, que fue en 1990, bueno, pues se había entregado a ese Fondo Monetario Internacional para aplicar esas medidas neoliberales. Aquí, pero en el caso de Perú, en esos momentos precisamente estaban abatidos por esa crisis de los partidos tradicionales, por ese proceso de búsqueda, por esa crisis de liderazgo, de alternativa que llevó a que echaran de mano, señores, a una persona que como Alberto Fujimori simplemente terminó con el desmantelamiento de todas las reformas del gobierno de Velasco, la depuración de las instituciones castrenses, eliminando los sectores patrióticos nacionalistas, diseñando estrategias terribles, ¿no? Y con eso, por supuesto, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, los establecimientos clandestinos de tortura. ¿Y qué decir, señores, del tema de la corrupción? Bueno, finalmente terminó apresado Alberto Fujimori. En su momento se había denunciado el robo, decía tempranito a la mañana, hasta de las barras del Banco Central. Esto a cuento viene precisamente por el llamado de atención respecto a la situación en la que se encuentra República Dominicana en estos momentos. Aquí los partidos están en una situación compleja, crítica, y como decíamos en otro momento, y como hemos dicho hasta el cansancio, cuando tú haces una revisión y ves, por ejemplo, en qué ha parado el Partido de la Liberación Dominicana, terminó dividido en dos partes, y ahí hay uno que está sumándose casi, digo yo, y ahí pienso desde mi perspectiva que va a ese grupo en lo que devino el reformismo y el histórico PRD de despojos que simplemente se han disputado los que polarizaron o los que han polarizado los partidos políticos, y ahora la otra parte que es la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno, el PRI, que también tienen sus demonios y tienen sus crisis. Uno, porque es difícil por el tema de lo que fue en sus prácticas durante 12 años de gestión. El otro, porque tú sientes que no tiene arrancada y que fue producto, el gobierno incluso, de una coyuntura en el que la gente que está bastante al acecho sigue muy pendiente. Esto podría ser bastante complicado y complejo en medio de ese vacío. Y si no se nos cuela figuras que, como en el caso de Alberto Fujimori en Perú, es de nefasta recordación. Cuando tú ves, por ejemplo, las propuestas que tenemos, y es que es muy penoso para asumir en medio de todas esas crisis también de alternativas de las que la gente tendrá que hacer sus propias construcciones. A una Margarita que, aun cuando se ve aparentemente más desenvuelta respecto a cuando estaba bendecida por Dios, ¿no? 16 años ininterrumpidos disfrutando de los privilegios del poder, y a pesar de esa beligerancia que muestra en su vida pública, con una agresión y con unos ataques, con unos traspiés que tú sientes como que se le está corriendo la rosca, y ya en las críticas por criticar no hay propuestas, no hay líneas de pensamiento claras.
Entonces, detenerse a pensar si lo que tiene sentido, si lo que corresponde con la verdad o los errores que puedan costarle incluso caro, no solamente a propuestas como la de Margarita, sino a la población como tal, que deberá mantenerse alerta y deberá mantenerse bastante atenta en medio de estas situaciones. Me preocupa mucho a partir de no solamente la experiencia peruana, sino otras experiencias que hemos tenido, esos procesos de cambio necesarios a lo que tienen que abocarse los pueblos, los partidos y lo que tenemos, lo que debemos tener a la mano, señores, para poder seguir avanzando. No queremos vernos en el caso de estos países, y yo creo que aquí entonces amerita, es necesario esa reflexión de los partidos políticos. Lo que hay da pena, a veces hasta vergüenza. Llévatela.